Normalmente empiezo yo el podcast con algo preparado, pero bueno, en los podcasts parte del chiste es que también improvisemos. Entonces hoy voy a dar la introducción más improvisada y la idea es, como hemos dicho en varias ocasiones, encontrar un espacio entre pensar en términos de catástrofe, de apocalipsis, porque muchos pensamos que estamos en una situación muy, muy crítica en términos ecológicos a nivel planetario, y en el otro extremo utopías, ¿no? Porque siempre también esto es una oportunidad de repensar cómo vivimos, regenerar nuestros sistemas, ¿no? Entonces, para dar algunos datos, en 2023, en el lado apocalíptico, los científicos empezaron a dar cuenta que no solo están creciendo las concentraciones de CO2 en la atmósfera, como ya lo sabíamos, sino que están creciendo cada vez más rápidamente, ¿no? Y también nos estamos dando cuenta, acabo de leer un estudio ayer, que el planeta se está secando, se está deshidratando cada vez más rápido también, ¿no? Entonces, literalmente la tierra, el suelo se está secando, se está deshidratando. ¿Y el agua a dónde se va? ¿No? El agua se va a los mares. Y de los mares, pues termina inundando ciudades, por ejemplo, ¿no? Entonces ahora sabemos que el nivel de los mares está subiendo, pero está subiendo más todavía por la deshidratación de la tierra que por los glaciares. Entonces están pasando algunas cosas muy raras que tienen a mucha gente muy preocupada, ¿no? Eso en el lado de la catástrofe que muchos perciben. En el lado de la utopía, también en 2023, los chinos, sobre todo China, empezó a producir 1 gigawatt de electricidad solar al día o cada 8 horas realmente. 1 gigawatt es aproximadamente lo que genera toda una planta nuclear. Eso cada día. ¿Okay? Entonces, en un año y medio podrías generar a ese ritmo toda la electricidad que generan hoy en día todas las plantas nucleares del mundo, en un año y medio, ¿no? Entonces, a ese ritmo que también está creciendo exponencialmente, sabemos por aritmética básica que en 2, 3, 4, 5 años, una muy buena proporción de toda la energía eléctrica que utiliza el planeta va a ser generada solarmente, ¿no? Y eso cambiaría todo, ¿no? Entonces, tenemos situaciones muy preocupantes y muy esperanzadoras a la vez, ¿no? Bueno, para introducir el tema de hoy, que es la regeneración, eh, quisiera hablar sobre un tema que también está muy en la agenda, que es cómo valorar los servicios ecosistémicos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace toda la naturaleza por nosotros, ¿no? Y ahí vale la pena pensar, por ejemplo, cuánto vale una ballena, qué precio tiene una ballena, ¿no? 10,000 pesos, 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, ¿no? El Fondo Monetario Internacional estableció en 2022 que cada ballena debe ser valuada en 2 millones de dólares. Todas las ballenas del mundo valdrían 1 trillón de dólares. Eso equivale a 1/3 de la evaluación de una empresa como Apple, ¿no? Otro ejercicio que se ha hecho es decir, ¿cuánto vale toda la biosfera? Bueno, toda la biosfera, y los científicos escriben muchos papers sobre esto, en el último estimado vale 135 trillones de dólares. Toda la economía mundial es como 110, 120 trillones de dólares. Entonces, por un lado puedes decir, qué ejercicio más extraño, ¿no? O sea, ponerle un precio a algo que no, evidentemente no tiene precio, porque es toda la biosfera, toda la vida. ¿Alguien lo va a comprar? ¿No? ¿Lo intercambias por algo? Pues obviamente no. Por otro lado, si no le ponemos un precio, el precio por default es cero, ¿no? O sea, tú puedes talar los árboles que quieras, tú puedes utilizar los sumideros de carbono como los océanos, que quieras sin pagar nada, ¿no? Entonces, el precio por default es cero. Y en ese sentido, pues sí tiene sentido empezar a pensar, bueno, ¿cuánto vale todo esto que la naturaleza nos da, ¿no? ¿Cuánto, cuánto pagarle a los buitres que se comen la carroña, sin la cual, si hay muchos animales muertos, pues se generan muchas enfermedades y muere mucha gente, ¿no?
¿Cuánto pagarle a países como el Congo, donde tienen bosques gigantes que absorben el carbono que nosotros emitimos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tiene mucho sentido sí darle un valor y pensar en todos los seres vivos como una especie de infraestructura que hace posible todas nuestras actividades económicas sin las cuales no subsistiríamos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre eso, sobre los servicios ecosistémicos, sobre las soluciones basadas en la naturaleza y en general sobre cómo regenerar nuestras ciudades, nuestras economías y quizá nuestros propios cuerpos. Y sobre este tema, pues tenemos hoy el gusto de tener a un gran activista, Elías Catán, que es arquitecto, diseñador, recuperado, ciclista, profesor. Entonces, muy bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Un gusto estar. Elías, un gustazo tenerte acá. Yo recuerdo que hace unos 11 años yo estaba haciendo el doctorado y precisamente no te conocía, pero vi un artículo tuyo en el New York Times sobre pues, cómo visualizar la recuperación del río de la Piedad, ¿no? En el viaducto. Y me llamó muchísimo la atención, o sea, me gustó mucho esa visualización, ¿no? Sobre todo, pues yo estaba muy clavado en temas de adaptación a cambio climático y claramente el tema del agua es súper importante y cómo es muy importante la regeneración de los cuerpos de agua, ¿no? Y pensando en el Valle de México, pues que pasamos de la ciudad de los lagos a la megaciudad, de la megalópolis, ¿no? Entonces me inspiró mucho eso, ¿no? Y ya después nos conocimos. Pero mi primer pregunta hacia ti... Ya dejé de ser inspirante. No, sigue siendo, no. Sigue siendo. Pero no, o sea, mi primer pregunta es, o sea, ¿cómo, si nos puedes hablar un poco cómo esta narrativa utópica, ¿no? Por ejemplo, de la Ciudad de México, de cómo, pues tomar la historia, ¿no? Del Valle de México, la Ciudad de los Lagos, ¿cómo te ha inspirado crear estas nuevas narrativas para impulsar temas regenerativos, ¿no? Eso sería como, me gustaría que empezáramos con esa Seguro. Bueno, es una metodología de trabajo que amo, es de mis marcos, soy fan de los marcos de trabajo, frameworks, fan. Ken Wilber fue mi primer framework así de wow, teoría integral. Y mis maestros de regeneración, justamente Regenesis, los unisílabos, les decimos muy cariñosamente, Bill, Tim, Ben, Nick, nos empezaron a enseñar regeneración a través de cuencas, a través de entender cuencas y sistemas vivos. Hay muchas maneras de ver regeneración y como les comentaba antes de empezar, me encantaría poderle explicar a la gente que usa palabras para brandearse de una cosa u de otra, de campañas políticas a Walmart, ya es agricultura regenerativa, ¿no? Sí, hace un rato dijeron, lo nuestro es agricultura regenerativa. Ok. Pero no, realmente no estamos regenerando sin el lugar. Y sin el cuerpo, realmente, creo yo también. A ver, empecemos con qué es regenerar. ¿Qué es Regenesis? Regenerar, para mis maestros de Regenesis, es conectar a gente, comunidades, con su agua y su cuenca. Okay, y esta práctica la podemos ver milenariamente. Un Jared Diamond lo explica muy bonito en su libro, en varios de sus libros, ¿no? De cómo en Oaxaca y en Bali, si te están llevando a conocer el territorio profundo, ¿no? Acá, cuenca del Copalita, no llegaron ni los españoles a conquistar estos zapotecas. Y vas recorriendo de una cuenca a la otra, te lleva el poblado de aquí hasta la Cumbrera. Y a que en la Cumbrera te recibe el siguiente poblado. La siguiente comunidad. Y luego te acompañan a la siguiente comunidad. Y así te vas. De cuenca en cuenca. Porque es lo que vemos. Es la topografía de dónde y cómo fluye el agua. Y eso determina la vida, ¿no? Y pues la expresión humana en todas sus diferentes aristas. Regenerar, como un querido exalumno, Eric, decía en la maestría, si recordar es pasar por el corazón, regenerar es pasar por todo el sistema. Y me encantan las soluciones basadas en la naturaleza, infraestructuras verdes azules. Nosotros le llamamos
diseño de sistemas vivos. ¿Sí? Entonces es una actualización que si vamos a filosofía o a nuestros maestros, a mi maestro Fritjof Capra, Satish Kumar, están hablando de que estamos actualizando un pensamiento mecanista por un pensamiento de sistemas vivos. Sistemas vivos emergen en mucho sentido de la cibernética, pero es muy distinto un sistema, ¿no?, mecánico a un sistema vivo. Podemos también hablar de Humberto Maturana y de la autopoiesis. Un sistema vivo es uno que puede autopoiesis, reproducirse a sí mismo. Y es bien importante en este tema de ayudarnos, ayudarle a la banda, ayudarnos a nosotros, el que usemos no, porque luego hay mucha banda que admiro mucho, pero usa mucha metáfora militar, ¿haz de cuenta? Tenemos que movilizar a la humanidad para salvar, como los militares. Oye, no, hay que cambiar nuestras metáforas incluso, ¿sí? Para que no sean mecánicas en naturaleza y sean más vivas, ¿no? Me fui por una tangente como siempre. Y, o sea, regresando a esto, o sea, recuerdo mucho en este proceso hacia el ecoducto, ¿no? Que combinaste mucho el tema de tu rol como arquitecto urbanista con el rol de activista. No nos queda de otra. Ajá. Entonces, o sea, platica un poco de cómo fusionas estos roles. Es que ya, o sea, Pero quizá antes para nuestra audiencia que quizá no sabe, Elías Catán junto con Taller 13 fueron de los principales o el principal impulsor de hacer un proyecto, el Río de la Piedad, donde está el viaducto, y fue pues realmente muy exitoso, ¿no? Aunque quizá no se llegó a la utopía que esperaban, se llegó a algo muy, muy padre y quizá podemos empezar con que nos platiques de ese proyecto, ¿no? Pues es que cuando entre los cursos de regeneración urbana, nosotros empezamos a darle consultoría y de hacerles proyectos a Emanuel y Sabines, a Graco, a Amy Camacho, en Puebla. O sea, empezamos a trabajar con muchos gobiernos, como una asesoría que rara vez nos pagaban. Pero había testigos, ¿no? Me decían mis amigos gringos. Ve presunto culpable. No importa si hay testigos, ¿no? Y los proyectos decías, este va a ser el bueno. ¿Cómo? El río Sabinal nos va a enseñar a regenerar ríos. No, el río Tizates en Valle de Bravo nos va a enseñar a regenerar ríos. No, ahora sí. El río no, esta madre. Entonces fue necesidad el que cambiamos, porque yo les dije a los de Regenesis, ellos eran consultores, nada más. Y ahorita ya tienen toda una estructura de dar cursos en línea, pero esto nace cuando aquí me senté, oigan, estamos generando un entendimiento de toda la cuenca y nuestro cliente, que es dueño de este pixel, de repente dice, no, ¿qué haces? Ya generaste el entendimiento de la cuenca, de todo tu sistema vivo, y luego, entonces aquí en la Ciudad de México hagámoslo al revés. Entonces hicimos los talleres de desarrollo regenerativo para la Ciudad de México, en conjunto con José Luis Cortés en la Ibero, con Raúl, con Delfín, con Pablo, ¿no? Con todo, y estuvo ICA, hubo gente del Ibero, hubo gente de CEDUBI, hubo gente, ¿no? O sea, hacíamos talleres, eran como 5 días de un taller que era entender los ecosistemas, hicimos todo un research previo, obviamente, y les presentamos durante el taller la narrativa socioecológica de la Ciudad de México, que es este marco de trabajo de Story of Place. Geología, dicta hidrología, dicta biología, dicta sistemas humánicos, patrones de asentamiento, cultura, economía. ¿A quién le presentaron el proyecto? A los participantes. No presentamos un proyecto. Una narrativa del lugar es reflejarle al lugar lo que estás viendo. Es ser Sherlock Holmes del lugar. ¿Quién es este lugar? Porque si leen este libro, que se lo recomiendo profundamente, mi querido maestro que pasó este año, Stephen Harding, Animate Earth. La vida, toda la vida está viva. La roca está viva. Esta fue una de las fundamentales nociones de Gaia, de la hipótesis que se confirmó y se volvió teoría,
evolucionó en Earth System Sciences, ¿no? En todo el mundo. Stefan fue el que desarrolló el modelo Margarita con Lynn Margulis, fundamental para todo esto, y James Lovelock. ¿Okay? Stefan luego escribe y es un profundo animista, y es algo que luego lees a gente como este cuate que habla de la policrisis, que es el que recientemente me ha volado la cabeza, Daniel Schmachtenberger. ¿Sí? Él incluso dice, si no somos animistas, ya valimos gorro. ¿Sí? Y la ciencia, básicamente, previo a Gaia, decía agua, roca, aire, abiótico, biológico. No se llevan. Y nada puede ser más distinto a la realidad. Lo biótico y lo abiótico están en íntima relación. No puedes explicar el enfriamiento planetario sin la biodegradación de las rocas que sucede con agua y líquenes rompiendo rocas y todo el fervor químico que sucede a nivel molécula de cómo se biodegradan las rocas. Eso ayuda a enfriar el planeta. Y eso no es un organismo, es un sistema. Y es que todo está vivo. Entonces Stefan te da una clase, ¿no? De que, the passionate Italian conquista a la Swiss princess, pero te está hablando de moléculas. Lean el libro, es una verdadera belleza. O te habla de biodiversidad y te explica que pues, un sistema más biodiverso es un sistema más resiliente y profundidad, comprobado al por mayor, pero luego te pone fotos de la biodiversidad en la jungla venezolana y saca su 4 y le canta a la biodiversidad venezolana. Entonces, tenemos que poder integrar. ¿Sí? Schumacher, escuela que se está reformando, cerró hace un rato, pero habla de ciencia y espiritualidad. ¿Sí? Tenemos que poder integrarnos con todos los sistemas en los que estamos, incluido el aire, el agua, las rocas. Y el sentido animista es lo que nos vuelve a traer esta reverencia, este amor por la vida, el que no nada más son cosas que mueve la ecología. Por eso en Schumacher habla de la ecología profunda, que acuña Arne-Naes, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ser parte de un sistema vivo? ¿Sí? Un marco de trabajo que nos ayude a entenderlo en toda su evolución nos puede dar ciertos índices. Y si estamos generando un conocimiento de todo un territorio, para ya luego ver dónde accionarlo. Sí, y esto fue 2 años de tallereo en la Ibero, en donde entre uno y el otro, Felipe Leal dice, vamos a ponerle palmeras a viaducto. Y fue, no, perdón. Buen arqui, mal urbanista. Como Le Corbusier. Buen arqui, mal urbanista. Brothers, el río Piedad ni siquiera es un río. Es un canal que se formó en el humedal. No vivimos ni en un valle, ni en una zona de lagos. Es un sistema lacustre en un cuenco endorreico que funciona más como Bob Esponja. Un valle es así y el agua va para allá. Aquí el agua se estanca. No son inundaciones, es un sistema lacustre. Es un gran humedal, que aparte es estuario. Y aparte estamos cerca del Ecuador, y aparte estamos súper altos. Tiene unas de las condiciones ecosistémicas más particulares y hermosas del planeta. La región más transparente, la Venecia de las Américas. Pero tenemos que poder entender nuestra condición de demasiada agua. La región del Anáhuac. Vivimos cerca o junto al agua, a 2.240 metros. Es como, wow, el lugar el que tenemos. Y esto fue lo que nos ayudó a entender este marco de trabajo. Y al poder entender que estamos en la única cordillera que cruza el continente de oriente a poniente, en el eje neovolcánico transmexicano. Todo lo demás en el continente va para arriba y para abajo. Andes, Rockies, eje neovolcánico transmexicano rompe eso. Entonces eso nos da otra condición como ecotono, donde se juntan ecosistemas, donde se juntan especies que vienen del norte y del sur aquí. Río Balsas y el eje neovolcánico. Estamos en uno de los lugares de verdaderamente hermosos. Entonces, la narrativa del lugar, ellos le llaman Story of Place, refleja quién eres, porque somos parte de esta cuenca y si nos entendemos como parte de esta cuenca, pues ya vamos a poder no ponerle palmeras a un drenaje. Pero ¿por qué la selección del río La Piedad? Fue el primer río en entubarse en América Latina.
O sea, esa fue como pensar en una como cirugía de regeneración a través de este punto. El primer río en entubarse en el planeta, tenemos entendido que fue el río Los Ángeles. Gran libro que les recomiendo, When the Rivers Run Dry. ¿Quién entuba el río Los Ángeles? Los militares gringos. The Army Corps of Engineers. Tengo una visión mecánica en donde tengo inundaciones. ¿Qué hago? Como con agua. Luego, ¿verdad? Rectificación del río. Ponle, llévalo fuera. No. Eso te genera deshidratación. Eso te genera inundación. Eso te genera erosión. Un buen ecosistema es una lucha no lo contra saca la rápido, lo ¿no? absorba. Es una lucha. Entonces, digamos, para resumir, o sea, las personas que estamos reunidos en este podcast pensamos que en cierto sentido todo lo que nos rodea está vivo, ¿no? Eso se conoce como animismo, ¿no? Y uno puede pensar, pues muy intuitivamente, los niños en general son animistas. Los niños, nuestros hijos, creen que todo está vivo, ¿no? Y quizá todas las culturas en la humanidad, hasta que llegamos los modernos, como en 1600 y tantos, con Descartes y otros filósofos, empezamos a hacer esta distinción que decía Elías entre lo biótico y lo abiótico, ¿no? Que es materia inerte, muerta, con la que podemos hacer lo que queramos, ¿no? El ego también. Yo siento, yo pienso, yo reflexiono, yo tengo lenguaje, tú no, entonces tengo derecho a dominarte. Sí. Y a comerte. Ya, whatever, ¿no? Sí. Entonces, empezamos con ese entendimiento de tratar de ver en qué sentido todo lo que nos rodea está vivo. Y un ejemplo muy bonito son los ríos, ¿no? Acabo de leer un libro que se llama Si están vivos los ríos, ¿no? Is a River Alive, ¿no? De Rob McFarlane. Ahí lo traigo en es una joya de un profesor de Cambridge, un profesor de literatura, ¿no? Y escribe bellísimo. Pero el libro explica, primero, que nosotros somos cuerpos de agua. O sea, este cuerpo es un cuerpo de agua, ¿no? Y a través de este cuerpo fluyen todas las aguas que nos rodean, ¿no? Y generan, pues, salud o enfermedad, ¿no? Y nuestra vida, pues, como los niños saben también, pues depende del agua, ¿no? Y entonces, abajo de cada río hay otro río que, pues, puede ser el acuífero o puede ser un río de hongos, o sea, una red de hongos que mantiene vivos a los árboles, etc. Entonces, hay redes abajo de los ríos y arriba del río hay otro río que es toda la evapotranspiración, el río atmosférico, ¿no? Entonces, hay 3 ríos que no vemos normalmente con nuestra visión ordinaria, pero esa es la gran oportunidad de la catástrofe climática que estamos viviendo, que tan pronto empezamos a pensar en ella, empezamos a contar todas estas nuevas historias, todas estas nuevas narrativas que pues son realmente esperanzadoras y que a muchos de nosotros pues nos han cambiado la vida, ¿no? A mí hace 4 años cuando me metí, o 5 años en estos temas, ¿no? Entonces el reto es, bueno, cómo transmitir esto, ¿no? Y que cada vez más personas quizá empiecen a pensar en estos términos, porque si no lo hacemos, pues estamos fritos, ¿no? Bastante literalmente. Y yo quisiera agregar ahí, sobre todo, la información, ¿no? De que los acuíferos en general, a nivel planetario, pues estamos sobreexplotando los acuíferos, ¿no? Un claro ejemplo es el del Valle de México, pero esto es algo genérico, ¿no? En Asia, en las Américas, o sea, y hay una poca visibilidad de lo que está pasando, ¿no? O sea, no lo estamos midiendo, no lo estamos comunicando, le llega a muy poca parte de la población esta información. Y esto se está dando al mismo tiempo que estamos teniendo el tema de un contexto de cambio climático, donde pues, una de las afectaciones principales es en la parte hidrológica, ¿no? Los regímenes de precipitación, eventos extremos, etcétera. Entonces, estas dos condiciones van en paralelo y pues van a ponernos en una situación muy, muy riesgosa de acceso al agua de todo. en el mediano plazo, ¿no? Como digo con el querido Delfín, o sea, nos vamos a morir ahogados y sedientos. Pues sí, esa es la dicotomía, ¿no? Que hay en este tema de cambio climático. Entonces, pues unas soluciones son las soluciones basadas en naturaleza, con el centro del tema del agua, ¿no? Y en este sentido, me gustaría como que vayamos hacia
ser críticos, ¿no? De por qué hay tantos retos y oír tu perspectiva hacia pues, soluciones basadas en naturaleza, el tema que has impulsado de las calles completas. Recientemente hemos estado promoviendo corredores biológicos, ¿no? En Cosechar la Iztapalapa, lluvia, ¿no? cosecha de lluvia, regeneración de ríos. Platícanos un poco Los retos, o sea... Lo vamos a resumir en algo que entendemos muy bien, que para mí es corrupción. Tenemos administradoras y la clase privilegiada. O sea, estamos aquí en una situación en la que quien está tomando las decisiones simplemente no le importa. Por como lo quieras ver. Por un lado tienes una clase política que, o sea, niegan la palabra medio ambiente hasta hace poco, ¿no? Estamos promoviendo licencias permanentes. Estamos hablando de garrafones bienestar en lugar de estar hablando de cuencas, de Xochimilco, de la regeneración del río Magdalena, que por ahí la dicen, pero o sea, estamos muy centrados en una agenda política degenerativa, corrupta. O sea, construir otro segundo piso es corrupción. Irónicamente estamos bajo un régimen que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, que acabas de describir más como una degeneración. Es ¿no? una... Entonces, ¿qué sería un verdadero movimiento de regeneración? O sea, en términos urbanos, en términos de regenerar la ciudad, ¿cuáles son las cosas que a ti más te gustaría poder hacer? Bueno, el río Piedad, ¿verdad? Como uno, el río Churubusco, el río Consulado. Y eso regenera a la ciudad. La ciudad se reconvierte en una isla, el centro, rodeada de humedales. Cada calle debe tener, ¿sí?, sistema natural, una solución basada en la naturaleza, un sistema vivo. ¿Qué calle qué? Pues depende en qué calle estés. Alguna calle puede ser un jardín infiltrante, lo que separa la banqueta o la ciclovía o el pasaje peatonal, ¿no? Ahora, esto de calles completas, ¿no?, lo hemos actualizado de una manera que nos está, creo, ayudando a poder explicarlo de una manera más sencilla, ¿no? Amatucalle.com, pueden ver todo ahí, bajar los juegos, ponerse a jugar. Pero una calle completa básicamente es accesibilidad universal. O sea, el derecho al acceso a la ciudad, poco centro urbano en el país lo cumple. Claramente la Ciudad de México lo medio cumple adentro del circuito interior. Sales del circuito interior a ver si te encuentras una banqueta, ¿sí? Y caminar adentro del circuito interior también es un reto. O sea, no tiene accesibilidad universal en lo absoluto. Si tú, o sea, sufres de una discapacidad motriz, esta ciudad es un terror. Es un terror. Una calle completa cumple el derecho a acceso a la ciudad. Porque una accesibilidad universal viene con muchas cosas, ¿verdad? Todos los subsistemas los pueden ver en el manual de calle. Tiene soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Que otra vez depende cómo. Desde un árbol, un arbusto polinizante, un jardín infiltrante, un jardín de retención, un humedal construido, el apantle, belleza milenaria Xochimilca. Una calle completa tiene soluciones de movilidad, sistemas de movilidad, ¿no? Puede ser si es calle primaria, pues tienes un metrobús. Si es calle terciaria, a lo mejor es una calle peatonal, ¿sí? Entonces, tenemos que también poder entender qué calle. Hay primarias, secundarias y terciarias, ¿no? Primaria es Insurgentes, secundaria es Coahuila, ¿no? San Luis Potosí. Terciaria, hay muchas. Entonces, para acabar, accesibilidad universal, soluciones basadas en la naturaleza, sistemas de movilidad y espacio público. Y lo lograron en el viaducto, ¿no? Yo no sé nada de estos temas, pero lo poquito que he visto... Ese es otro tema que, si quieres, lo abrimos. Lo que me ha dado cuenta de decir por qué no lo hemos logrado, ¿sí? Porque estamos promoviendo cosas muy complejas que la gente no ve acción o beneficio en su vida cotidiana. Entonces, una calle completa, solita, ayuda, ¿verdad? Pero ¿qué necesita una gran ciudad, esta y todas? Una red de calles completas. ¿Ok? Y esto es otra vez, no es, ¡ay, qué buena idea, Elías! No. Esto lo dicen los Dodge, gran urbanistas, grandes ciudades que se han transformado de ser
profundamente cochistas, con muchas muertes viales, con mala calidad del aire, a uno de los urbanismos que más admiramos. Ahora, una red de calles completas primaria, una red de calles completas secundaria, y si amamos Tokio, una red de calles completas verdes, peatonales. Aquí tu bici la caminas y caminas nada más. Es para abuelitos, para niños. Entonces, si tú tienes 3 redes primarias, secundarias, continuas. El reto holandés, que todavía no logra París, aunque admiramos a Anne Hidalgo profundamente, Anne Hidalgo, gobernadora planetaria, las intersecciones. La mayoría de la gente no sale a andar en bici o a movilidad activa porque no se siente segura. No es por floja, tenemos que quitarnos ese término. No es por la lluvia, tenemos que quitarnos esa idea. Hay ropa que te ayuda. Y si no hay la cultura, ¿no? Es que en México no hay la cultura. ¿Cómo andas en bicicleta? Se genera. Y casualmente nos podemos ir a la data. ¿Sí? 2023, INEGI, infancias. 168 por ahí muertes de infancias como pasajeros de un auto. 190 como peatones. Y eso incide. 2 en bici. 2 muertes de infancias. Si lo llevas, es que pocos andan en bici. Si lo escalas y más gente anda en bici, habría menos muertes nomás. Número 1. Porque más gente en bici vuelve la calle más segura. ¿Sí? Y si lo llevas a adultos, como la mitad ya, lamentablemente, son motociclistas. Pero el siguiente rubro es peatones. El siguiente rubro es coches. El solo 4% de las muertes en la Ciudad de México son en bici. ¿Sí? Entonces, es movilidad activa. Vas viendo, vas acá. Vas así que al tiro, viendo qué está pasando. Si logras tener red de calles primarias, secundarias y terciarias, pasas este tipping point. Sevilla, París, múltiples ciudades. Al tener esta red, nuestro uso diario modal de bici pasa de 3, ¿en qué estaremos? Según INEGI, 2 y cacho, 3 y cacho, según muchos, 4. Bogotá está en 7, la ciudad más ciclista latina. Ahí también le pusieron un precio a la persona. ¿Cuánto vale tu muerte? ¿Cuánto vales tú como persona? Y fue mucho del artículo legal que ayudó a mover que sea nuestra ciudad latina más ciclista. Pero tú generas esa infraestructura, ya Sevilla está en el 10, París ya va por el 10, en Londres dicen que ya hay más bicis que coches en hora pico, en el centro, ¿sabes? Entonces, sí, la discusión que teníamos por hace años de que si ecobici o redes de calles completas, lo más importante son redes de calles completas, porque si no tus ecobicis la gente no las usa. Y es más barato regalar bicis a la gente que el sistema de ecobici, ¿verdad? Esta matemática la han hecho por muchos lados. Amo ecobici, ojalá que esté bien. Una reflexión, digamos, sí hemos visto un cambio, ¿no? En el Valle de México, en la Ciudad de México, 100%. En temas de movilidad activa, de promoción de la Perdóname por bicicleta. interrumpir. En nuestra burbuja. Bueno, en nuestra burbuja, y claro, hay una expansión potencial todavía, pero donde no veo realmente, bueno, veo muchos fracasos, ¿no? Es en la regeneración de ríos, ¿no? O sea, el río Magdalena, pues por mucho esfuerzo que se ha hecho, no logramos revertir totalmente su degradación y que realmente sea un río vivo en la ciudad, a pesar de que pues, sí ha habido esfuerzos institucionales. Genuinamente fácil. Entonces, o sea, sí hay cómo, o sea, porque por un lado, pues sí, están estos temas de retos con las instituciones públicas, ¿no? De una visión muy cortoplacista, a veces intereses que son de corto plazo para planes de largo plazo, que yo creo que el diseño puede igual, o sea, digamos, de nuestro lado, ¿no? Técnico y de diseño, podríamos ver cómo en ese contexto ayudar mejor a los tomadores de decisión. Por eso me volví activista. Acá está el plan. Sí, aún así, ¿no? Exacto, pero ¿qué más podemos hacer? O sea, ¿cómo desde una visión crítica también... Tomar el poder. Revolución. Sí, pero digamos, si no quieres ser un funcionario... Candidato independiente. Siendo críticos de nosotros mismos. O sea, ¿cómo podemos? Porque al final tenemos que acelerar esto, ¿no? No hay manera... O sea, esta transformación se tiene que dar
sí o sí, si queremos hacerle frente, por ejemplo, al cambio climático, ¿no? Y adaptarnos a los escenarios que se vienen. Entonces, no sé, qué se te ocurre, Elías, de temas? ¿Qué podemos hacer para acelerar esto, ¿no? O sea, una sociedad civil organizada. Grupos, lo que ha hecho que cambie esto en otras ciudades son asociaciones civiles, son organizaciones que se organizan a tal nivel que toman la política. Bueno, eso es lo que pasó en Ámsterdam, ¿no? O sea, ¿sí? murió un niño atropellado y en los años 60, 50, 60 estaba repleto de coches. Repleto. Y entonces hubo un movimiento en el cual salieron los niños a marchar. Es lo que pasó en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos con Martin Luther King. Se puso tan desesperada la cosa que los mismos niños tuvieron que salir a protestar y les aventaron perros y todo. Fue muy controversial, ¿no? Entonces sí se necesita esa especie de despertar de la sociedad civil, pero antes de eso, ¿no? Desde mi punto de vista, es decir, explicar por qué es más importante, mucho más importante regenerar un río que generar empleos o crecimiento económico, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no sabía que los ríos filtran el agua, ¿no? O sea, si queremos mantener el agua, que quizás es el problema más grande que vamos a enfrentar en poco tiempo, ¿no? Pues necesitamos que haya agua dulce, y el agua dulce es la que estamos perdiendo, ¿no? Y según entiendo, pues algo como el río Piedad sirve para filtrar esa agua, ¿no? Para mantenerla. Déjate lo respondo en una pregunta. ¿Cómo podemos dejar de ver a las personas y a los organismos y al río Piedad? Porque el río Piedad regenerado va a pasar cuando sea como un río, consecuencia del emergente del sistema. ¿Sí? El río en Manzanares, primero quisieron entubar la M30 y luego dijeron, vamos a tener un piso de concreto de arriba, ¿qué le hacemos? Y lanzaron el proyecto para recuperar el Manzanares. Pero el Manzanares ya lo llevaban 9 años tratando su limpieza, Cuenca Alta de Madrid. ¿Sí? Entonces, digamos que, como dicen, ¿no? la oportunidad te cae mientras estás chambeando. O sea, y es un plan a largo plazo y tan complejo que lo vemos imposible. Pero la realidad es que simplemente tenemos que tomar decisiones de cómo individualmente hacemos cosas, pero hacia dónde se va el recurso público. Y ahorita tenemos 0 incidencia en eso. Es el foco de corrupción más grande de la política mexicana y mundial. Infraestructura, le llamamos infraestructura gris. Podemos hablar del Teo, podemos hablar de la Totonilco, podemos hablar de el distribuidor vial de Nacatitlán, que acabó de matar el río Álamos, un bosque mesófilo en Valle de Bravo, de donde viene nuestra agua, pero un puentecito, una glorieta mal hecho lo acabó matando. Y esto fue el Estado de México la vez pasada. O sea, es como que me fui a Valle para ya no ser activista, hacer un proyecto allá 4 años, ¿me entiendes? Y llega de otra vez, tengo que ser activista aquí. Y se plantea un proyecto porque en Valle de Bravo es más cochista que la Ciudad de México. Ir de Avándaro a Catitlán, al centro de Valle, son 10 kilómetros. Pero la bici es vista como el riquito que se va a la montaña. No hemos hecho las infraestructuras para garantizarle la seguridad y el derecho de movilidad y de accesibilidad universal a la gente. Entonces estamos ahí en una lucha continua por movernos, por poder tener una calle en la que no te atropellen. O sea, estas 2 chavitas que salen del Palacio de los Deportes y se caen por una coladera. A ver, entonces, si tú quisieras transmitir un mensaje que pudiera escuchar la mayor cantidad de la gente posible. Es mi problema, que nunca lo puedo reducir a un mensaje y doy mucho contexto. Claro. La palabra... Ama tu contexto. Bueno, la palabra del día es regenerar, ¿no? Necesitamos regenerar nuestros cuerpos, nuestro entorno, nuestros ríos, nuestra calle, nuestras cuencas. Ese es un mensaje. Conoce tu cuenca. Y quizá el otro mensaje, después de 15, 20 años de ser activista y ver a contra todo lo que te topas, pues quizás es un mensaje de responsabilidad, ¿no? Métete a la política. Ok. Que la juventud esté dispuesta otra vez a luchar para ocupar los espacios políticos.
A ver, o sea, si no tenemos derecho a movilidad, derecho al acceso a la ciudad cumplido, derecho al agua también, ¿sí? También el derecho a acceso digital, ¿verdad? Es la otra. Ganamos. Tenemos internet como derecho, pero agua y movilidad son antes. Necesitamos mucha más gente en política que valore más una calle segura, ¿sí? Y que incentive captar, tratar y reusar nuestras aguas. Cada inmueble lo podría hacer, captar, tratar y reusar nuestra agua. Tu casa ahorita lo puede hacer. Llevo 3 años tratando de que nuestro edificio lo haga. Ya está el proyecto. Ahorras agua. Pero siempre existe es que, ¿qué incentivos me va a dar gobierno? Siempre estamos esperando que gobierno, ¿no? ¿Cuánta lana me vas a dar para que lo haga? Entonces, no sé, creo que realmente tenemos que entender que tenemos una responsabilidad en nuestros entornos, con nuestros hábitos, consumos y nuestras propiedades, y tenemos que organizarnos para que nuestras calles y cañadas y cuencas estén seguras y limpias, ¿sí? ¿Cómo vamos a tomar esto? Pues yo le tenía fe al Cuauhtémoc, que ahora le concentran más energía a quitar una escultura del Che Guevara y de Fidel Castro que realmente poder hablar de una banqueta decente, una calle sin 4 filas de coches estacionadas alrededor de los centros médicos. O sea, no entendemos que no entendemos. Oye, ¿qué hacemos? No sé. Y en ese sentido, o sea, ¿qué ciudades inspiran, pero que también puedan ser con acciones replicables en el sur global? Porque si es luego, que hay miles de ejemplos, 100%. Pero ¿cuáles serían Medellín, para ti esas Bogotá, transformaciones? Medellín es de los ejemplos más estudiados y seguidos en el mundo, ¿no? O sea, es una transformación urbana que logró cosas extraordinarias y medio la copiamos, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen las utopías? Vienen de los edezos que hizo Fajardo, pero otra vez, ¿qué hizo Medellín? Es capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, tras capa, tras capa. Primero, fundamentalmente promocionaron la educación. Ya no había concursos de belleza, había concursos educativos. Entonces, su prioridad fue la educación. Y luego no es de que voy a poner un centro de desarrollo social solamente, ¿no? Una utopía, pilares, ¿no? Voy a poner el pilares, voy a poner la utopía, voy a poner una escuela nueva de un diseño padrísimo, un súper diseño, voy a mejorar las banquetas, te voy a poner transporte público, voy a mejorar las calles que van a ser peatonales, pues voy a recuperar las cañadas. Corredores verdes. Y voy a hacer los corredores verdes. Y voy a recuperar el metro. O sea, y a ver, algo de lo que poca gente habla. O sea, mandaban a gente de orientación vocacional. ¿Cómo estás? ¿Qué quieres hacer de tu vida? Y de ahí empieza. Yo de mis primeras conversaciones con nuestra presidenta hace más de 12 años, nos decía, ay, Elías, regenerar un río es imposible. Qué iluso eres. Porque tienes que ir casa por casa. Con todo respeto, presidenta, qué estupidez, dijo. Porque es la oportunidad. Si entendiera realmente su vocación social, Morena, y la regeneración, tomarían la dificultad que es regenerar un río como una oportunidad. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué quieren tus hijos? Oye, por cierto, estás en una zona que se va a caer al río Magdalena. Vamos a hacer un desarrollo aquí en alianza con Frisa, porque son dueñas de buena parte del río Magdalena y tienen terrenos abajo, pero ni Frisa ni Claudia se dignaron a tener una conversación para decir dónde reubicamos a la gente que se puede morir en el río Magdalena deslavada. Y ninguna de las dos también puede entender que el río Magdalena lo vamos a recuperar cuando el resto de la ciudad alrededor del río Magdalena esté también mejor. Entonces, tiene que haber uno por de, oye, y aparte de que a ti no te vamos a reubicar, carnal, porque tu casa sí está medio... pero pues tu drenaje llega al río. Entonces, ¿qué onda, Rotoplas? Vamos a darle un biodigestor, o isla urbana, vamos a poner captación pluvial, ¿no? Huertos urbanos, vamos a ponerles un huerto por traspatio. Y si no haces todas estas cosas, como alcaldía, como gobierno, tú lo que tienes que hacer es facilitar que cada vivienda lo haga para que la calle esté bien. Porque si esto no lo logras, la cañada va a seguir siendo un drenaje y un basurero y todo el rollo. O sea, tenemos que empezar a trabajar a múltiples diferentes sistemas y mucho en paralelo. Y esta es la complejidad por lo cual no pasa.
Y, o sea, si se dieran estas condiciones, ¿no? De que pudiéramos trabajar hacia la regeneración, ¿no? Y digamos, ¿cómo visualizas en 50 años de la Ciudad de México en esa Compadre, trayectoria? A ver, ¿cómo? perdón, yo no le veo a la ciudad un futuro en 50 años, en ninguna manera. O sea, la gente que lo lleva estudiando lleva diciendo 10 años desde 1910, la primera vez que lo leí. Entonces, puede que por milagro, porque yo sí creo, siempre digo, la Ciudad de México es un milagro. Yo no creo que tengamos 50 años. Entonces, ¿cómo ves a la ciudad en 50 años? O sea, bajo ese escenario. Inundada, colapsada. Colapsada. La gente yendo hacia las montañas. Yo no le veo un futuro viable a esta ciudad, la verdad, si no nos tomamos nuestros temas de soluciones basadas en la naturaleza y de movilidad activa y de calles completas, en serio. O sea, ve cuando se inunda Tokio. Agua limpia en el metro, te puedes nadar. Cabrón. Las inundaciones no es cuestión de que si viene o no la próxima. Va a venir una peor inundación. Va a venir una peor lluvia. Va a venir una peor sequía. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar las infraestructuras? Que a mí siempre me gusta decir que generen la cultura, ¿sí? Para poder enfrentar esas crisis. Y a lo mejor necesitamos uno que otro sismo para darnos cuenta de que sí realmente vivimos en una cuenca compartida y no tenemos que esperar al sismo para poder respetar a la persona con la que estamos compartiendo la calle. Porque la Ciudad de México ha vivido su época más violenta en las calles desde Claudia. Quitaron multas, quitaron cosas y pues es como que ya cada quien hace lo que quiera en la calle. Puede tener un coche sin placas, atropellar a alguien y ¿qué consecuencia hay? Cero. Tenemos que darnos cuenta que vivimos en un espacio compartido. Desde guardar la basura, no tirarla, no tiene que haber botes de basura por todos lados. Es tu basura, guárdala. Son micro cosas, pero si no nos organizamos para tomar de dónde y cómo se asignan los presupuestos de obra, ¿sí? Estás hablando, Claudia le metió arriba de 1,000 millones de pesos, 1.5 mil millones de pesos a 3 kilómetros de segundos pisos. Los 700 millones de pesos de Cuemanco ni siquiera pudieron hacer una banqueta que conecte el único paso peatonal de ahí con el embarcadero y con el parque ecológico de Xochimilco. No hay banqueta, pero hay 700 millones de pesos en un puente vehicular que le ayuda a poquitos. Y a veces, porque es mucho tráfico muy seguido, demasiadas. Entonces, ¿cómo podemos asignar eso? Si no cambiamos la asignación de presupuesto de nuestras infraestructuras grises a nuestros sistemas vivos, estamos fritos. Y digo, una reflexión ahí es, o sea, lo raro es que la ley, ¿no? La regulación, por ejemplo, en movilidad, pues prioriza a los peatones, prioriza las bicicletas y ya, esto ya tiene... No hemos armonizado la ley de movilidad, Arnoldo, desde ahí. Sí, y sobre todo en el 3 años. presupuesto, ¿no? O sea, el presupuesto realmente debería de ir ya hacia la movilidad activa y no pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es un tema que incluso cambiando la ley se tiene que dar en la realidad, ¿no? Se cambian la ley, pero no lo armonizan y luego plantean un segundo piso ciclista y peatonal sobre Calzada Tlalpan. Y luego, bueno, no vamos a hacer el segundo piso ciclista, las bicis van a ir a nivel banquete a ver una ciclovía. Entonces, eso fue una lucha de la sociedad civil que dijo no. O a mí me gusta decir también, era tan técnicamente inviable poner una ciclovía arriba del metro toda, es un absurdo. Que dijeron, no, bueno, si vamos a hacerles casos a los activistas que vaya a los lados como debería de ir en la ciudad. Una buena ciudad de ese nivel. Entonces ahí viene la ciclovía México-Tenochtitlán. Gracias a Javier Hidalgo y a Rogelio Pinto. Si no, Clara dijo 300 kilómetros de ciclovía. ¿Cómo estamos presionando para ver cuáles son, dónde son y cómo se van a estar haciendo? O sea, tenemos que ver y conéctame esto con gentrificación. Entonces, ¿qué parte de Tokio está fea? ¿En qué parte de Tokio dirías no viviría ahí? Muy poquitas.
la solución a la gentrificación es que toda la ciudad esté increíble. Si toda la ciudad tiene buena calidad urbana, te vas a vivir. Oye, Iztapalapa tiene unos rincones divinos. Xochimilco tiene unos rincones divinos. Tlalpan, toda la ciudad debería de estar con la calidad urbana que le hemos metido solo a la burbuja. Toda la ciudad tiene que estar increíble. Esa es nuestra solución. Y obviamente hay que construir buena vivienda porque la ciudad tiene un déficit de vivienda serio, ¿verdad? Serio, milenario, de décadas. Pero tenemos que aprender a conectar los puntos y no decir gentrificación, culpa de los gringos. Sí, pero no. Culpa de Airbnb. Sí, tampoco me gusta Airbnb, pero pues una gentrificación la vamos a solucionar con una red de calles completas, primaria, secundaria y terciaria. Bueno, entonces, como siempre, ¿no? Estamos hablando de un problema que involucra sistemas complejos con muchas partes que nunca tienen una solución, que tratar de hacer una cosa puede generar problemas en otro ámbito, ¿no? Entonces, muchas veces, al menos yo siento, que podemos ver algo tan grande y tan complejo que decimos, no se va a lograr nada, ni por dónde le entro, ¿no? Pero regresando al tema inicial del podcast, del episodio de hoy, y creo que pronto ya también tenemos que concluir, o sea, la idea es siempre tratar de encontrar un espacio entre la catástrofe posible y la utopía, ¿no? Y algo bien interesante que dijiste es, pues, en estos sistemas complejos que habitamos hay puntos de quiebre, puntos de inflexión, tipping points, ¿no? Ilya Prigogine. Sí, bueno, toda esta... Sí, claro, el químico, premio Nobel. Yo lo veo, ¿no?, como Dune. Sí. ¿Ubican la narrativa Dune? Yo no, pero mis alumnos sí. En algún punto dice que lo que está buscando el God Emperor Dune y también Paul Atreides dice es The Golden Path. Todo sistema complejo, en su mayor punto de desorden, es cuando se reorganiza. Esto es lo que habla Prigogine de estructuras disipativas. Y si ves sus gráficas de caos, o sea, de todas estas variables hay como 3 variables que hacen que el sistema continúe. O no sé cuántas, depende del sistema, ¿verdad? Sí, entonces... Pero hay ese Golden Path. Dentro de esta reorganización y este caos, hay este camino dorado en la reorganización. Sí, entonces, por un lado, vemos muchos puntos de quiebre, de inflexión, donde las cosas se están colapsando, ¿no? El más famoso es quizá el Amazonas, que se convierte en una sabana y en lugar de absorber carbono, emite carbono, ¿no? Hay muchísimos ejemplos de puntos de quiebre así, ¿no? Cuando un glaciar ya no se puede sostener y se va a convertir en agua que va a inundar las ciudades. Cuando un ecosistema o un río pasa de ser un río vivo a morirse y ya no lo puedes regenerar en escalas humanas de tiempo, ¿no? Entonces son todos los puntos de quiebre negativos. Pero están los puntos de quiebre positivos. Y un punto de quiebre positivo quizá es cuando París o alguna de estas ciudades hay más viajes en bicicleta que viajes en coche. Entonces esa tendencia ya no se va a revertir, ¿no? En Europa hay más de 100 ciudades que ya están comprometidas con soluciones basadas en la naturaleza y movilidad activa. Entonces eso es lo bonito, o sea, dentro de todo lo que nos genera mucha angustia a muchos de nosotros y nos debe generar mucha angustia, también están todas esas cosas que están ocurriendo, ¿no? En ciudades, en energía solar, como yo decía al principio del episodio, ¿no? Eso ya también es imparable. O sea, va a resultar en muy pocos años, vamos a ver esta época, ¿qué demonios estaban haciendo estos Homo sapiens que para moverse hacían pequeños incendios todo el tiempo con una ineficiencia inmensa, ¿no? O sea, 30% de la energía del motor se utiliza para moverte y el 70% se pierde. No, para mover al coche. Para mover el coche. Tú eres 50 kilos dentro de 40 toneladas. Bueno, no 40, 3 toneladas. Si le añades esa variable, todavía más absurdo. La matemática a Amory Lovins es una ínfima parte. Y vamos a hablar de la bici. O sea, en una bici tú haces 5 veces más que caminando. ¿5 veces más qué? Kilómetros. Ah, sí, y vas más rápido que los coches. Y vas más rápido que los coches. Entonces tenemos que hablar de Morralito Bikes también. En la siguiente, con gusto, cuando nos quedamos con gusto. En una bici eléctrica, que eso es otro tema que es impresionante, o sea, en una bici eléctrica haces por lo menos el doble.
Que es una revolución que está ocurriendo ahorita en Bogotá, por ejemplo, ¿no? La movilidad eléctrica. Japón. ¿No? Entonces, todas esas cosas son maravillosas. Micromovilidad electrificada. Eso es lo que yo creo. A mí me entusiasman mucho. Creo que a todos nos deben de entusiasmar enormemente. ¿Cómo me vas a una bici eléctrica? Bueno, una bici eléctrica buena, no las ecobicis viejas que eran eléctricas. No, esas no califican. No. Pero me imagino Cuando que quieras, será una joya. vamos a darle una vuelta a una bici eléctrica chida. Sí, no, me encantaría. Mi marca favorita, bueno, yo soy fan. Moustache, las francesas dicen son Smiling Machines. No, yo soy un Así te subes ese. Wow. No. Es... Sí, y ojo, no son las Honeywell. Tienen varios componentes porque las hacen muy seguras. Tú lo que quieres es micromovilidad, que no vayas más de 30 kilómetros por hora. Yo soy el más fan de eso, ¿no? Soy totalmente net zero dad, ¿no? O sea, los hombres en general, todo el tema climático como que no les interesa tanto, es más una cosa de mujeres, pero aparentemente a los que acabamos de tener hijos y así, como que nos entusiasman las soluciones eléctricas, ¿no? Ahí está tu podcast. Otro podcast. Sí. Entonces, yo concluiría con ese mensaje, ¿no? Claro que hay una catástrofe que es probable que pase, ¿no? Que la Ciudad de México se vuelva inhabitable o que de plano no haya agua o que de plano la gente se tenga que ir de aquí. Pero al mismo tiempo están ocurriendo todas estas cosas y es muy difícil encontrar el espacio para moverse entre las dos, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una de las cosas con las que yo me quedaría, pero me gustaría escuchar. Y me gustaría no llevarlo a un futuro. Chalco pasó 30 días bajo agua. Este año. Sí. No es un futuro, man. O sea, 20 y tantos días en que lleguen a ayudarles. O sea, es como... Entonces, creo que lo que pasa es que estamos viendo micro colapsos. Lo que tenemos que generar es realmente profunda empatía, porque no te esté tocando a ti este colapso. Pregúntale a los de Asheville. Yo me voy a ir a retirar a Valle de Bravo. ¡Pum! Ya no existe Asheville. ¿No? Temporada de huracán pasado. Entonces, te puede tocar a donde sea. No tiene que ser Chalco. ¿Sí? Te puedes sentir seguro en las lomas. Te puedes sentir seguro en Nueva, yo qué sé. Pero si no nos damos cuenta que estamos en esto juntos, mucho más juntos de lo que nos gustaría, a lo mejor, pero estamos en esto juntos. ¿Sí? Entonces, tenemos que dejar de esperar al siguiente sismo, la siguiente inundación o la siguiente... Yo llevo años diciendo, creo en catástrofes regenerativas. ¿Sí? Creo que aquí lo hemos vivido. O sea, me cagas. Pero si te cae el edificio encima, te voy a ir a ayudar a salir de tu edificio. Es como que, güey, ¿no puedes que no te cague nadie cuando vayas en la calle? ¿Puedes ir calmado cuando vayas en la calle? ¿Puedes dejar pasar a la señora o a la persona que está cruzando? ¿O al ciclista? ¿Puedes respetar la pirámide de movilidad? ¿Puedes no tirar basura en la calle? Esas son cosas como de norma básica, ¿no? De, ¿cómo se llama? Está ahí un código civil, ¿no? ¿Cómo es Estás en... Sí, si dejas caca de tu perro en la calle, estás violando una falta administrativa de un... o sea, lo mismo pasa con todo lo demás, pero lo hemos normalizado. El ciclista que le vale gorro en la banqueta y va hecho la raya. Si tienes más de 12 años, no deberías de llevar tu bici en la banqueta. Te bajas, caminas. O sea, tenemos que ser el ejemplo que nos gustaría ver por ser cliché del Gandhi, ¿no? O sea, sé el ejemplo. Organízate con tus vecinos. Mejora tu calle. Mejora tu cuadra. Y toma tu administración pública más cercana. Por la buena, si se puede. Porque si no vamos tomando... ¿sí? Y guiando a nuestras administraciones públicas por medio de organizaciones, pues a mí me gustaría un poco más consolidadas que 20 diferentes actividades por 20 diferentes organizaciones que no nos realmente estamos comunicando y haciendo un esfuerzo en conjunto, que si no, no vamos a tener Groningen o Ámsterdam. O sea, esto viene con Max van der Burg, que se acabó siendo regente, mayor de Groningen, ¿me entiendes? Y yo tengo cero aspiración política, entonces les ruego que alguien salga para que los podamos apoyar. Sí, yo me voy, sobre todo, o sea, con esta reflexión de hacia el futuro, ¿no? Y digamos, esta visión que das un poco negativa, ¿no? De la Ciudad de México. Y en esa reflexión yo pondría el agua en el centro, pero
Yo creo que un escenario catastrófico para la Ciudad de México es un poco en unos 30 años que el acuífero esté ya muy degradado. Si seguimos extrayendo la misma cantidad de agua que llevamos haciendo por décadas, ¿no? Y que esa deje de ser una fuente viable, ¿no? De suministro, y que tengamos una sequía, ¿no? Que está proyectado en los escenarios de cambio climático, que pues, del centro del país hacia el norte del país, pues es muy probable que vamos a tener sequías más intensas, ¿no? Entonces, pues no vamos a tener el 50% del agua que podemos extraer del acuífero, y por el otro lado todo el sistema Cutzamala se va a ver afectado como estaba afectado el año pasado, y ahí vamos a tener una mega crisis de falta de agua, porque las inundaciones son más locales, ¿no? Y ya se van moviendo. Ahí se van moviendo, pero aquí sí vamos a tener una crisis sistémica y recordando, por ejemplo, las catástrofes de los terremotos, ¿no? Del 85, del 2017, cuando las personas tienen falta de acceso a agua, ¿no? Es cuando la violencia se dispara, ¿no? Entonces, probablemente vamos a tener que llegar a una crisis así para replantearnos sistémicamente el funcionamiento de la ciudad en torno al agua. Y eso va a tener implicaciones de cómo diseñamos o cómo repensamos la ciudad y cómo regeneramos la ciudad. Pero desafortunadamente, por muchas de las cosas que has comentado en este episodio, Elías, probablemente vamos a tener que llegar a esa crisis, ¿no? Para que esto se vuelva una prioridad en no nada más la agenda política, sino la agenda económica y de acción de la sociedad civil, el gobierno, el sector privado, etcétera. Y qué lástima, ¿no? Que tengamos que llegar probablemente a esa crisis y no demos la vuelta. Pero viendo que ni siquiera, por ejemplo, tenemos visibilidad de los niveles de sobreexplotación de nuestro acuífero, ¿no? Y que se ha discutido esto a nivel público, pues no, yo también, o sea, no soy optimista, ¿no? Porque pues al final no está en la agenda pública realmente como un tema prioritario para la viabilidad de esta ciudad en los próximos 30, 50 años, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es un cierre no muy optimista en ese sentido, pero pues al menos que nos pongamos las pilas muchísimos y empecemos a hacer mayor presión y a hacer un cambio, pues probablemente va a ser ese uno de los escenarios más realistas que le va a tocar a esta ciudad en los próximos 3 décadas, ¿no? Probablemente es así. Yo sí, totalmente de acuerdo. Es una crisis severa, aunque no nos demos cuenta que hay muchas microcrisis que nos puedan hacer cambiar. Ojalá que desarrollemos las capacidades en paralelo. Hay una frase con la que cierra Fritjof Capra uno de sus libros que me encanta, que habla de Václav Havel. Y cuando tomaron la presidencia, después, ¿no? Después de Václav y sus asociados estaban juntándose en su casa todos los miércoles y simulaban el gabinete. Entonces dicen, bueno, a ver, yo lo he dicho muchas veces y les invito, te vuelvo a invitar, a ver, vamos a hacer una conversa, se lo decía a Gema por años, vamos a hacer una conversa del gabinete. ¿Tú qué harías ahorita como secretario de filosofía o educación? ¿No? ¿Tú qué harías ahorita como el Chief Resilience Officer del país? Pasó esta inundación, ¿qué harías? ¡Pum! O sea, tenemos que ir generando las capacidades en paralelo. Que me habría encantado que el ecoducto sea, por ejemplo. El ecoducto fue el primer humedal construido en la ciudad y Claudia lo abandonó. Lo abandonó. ¿Por qué? Porque lo hizo la administración pasada. La única sobrevivencia del ecoducto fue lo que yo siempre digo, hay gente buena en todos lados, hasta en el gobierno mexicano. Ricardo Jaral dejó a jardineros sindicalizados. Así sobrevivió el ecoducto. Y por el amor que el doctor Alba, que fue el hidrobiólogo que lo diseñó de la UAM, en el que sigue yendo, sigue agarrando plántulas, sigue dándole sudeste, sigue presionando a hacer, ahorita la Secretaría de Obras, ¿cómo se llama? SOBSE, a la SOBSE, para que le eche ganitas, parece que, o sea, tenemos que darnos cuenta
¿no? Que hay gente increíble en la sociedad mexicana que está dispuesta a echarle todas las ganas. Pero a mí el gobierno me tiene cancelado por activista. El operador político de la Cuauhtémoc me dijo qué pena ser como yo. En un proyecto para movilidad en Morelos me dijeron, no puedes participar en el grupo porque eres activista. Así, llevo siendo cancelado porque soy una voz crítica de cómo metió Claudia 700 millones de pesos un puente que no solucionó nada para la ciudad, cuando con 700 millones de pesos Claudia habría regenerado Xochimilco. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? No sé. Yo voy a hacer bicis. Eso está muy padre. Bueno, terminamos con ese mensaje, hacer bicis, regenerar, bicis de carga, hacer comunidad. Porque esas te ayudan a quitar un coche de la calle más y que una bici normal. Si quieres. Muy bien. Si quieres, van a ver eléctrico. Pues sí, yo creo que con esto cerramos ya, ¿no? Porque ya nos siempre, ¿no? Pasamos un poquito 12:30. Pero no, pues agradecerte, Elías. Al contrario, gracias por tener este espacio. Gracias por invitar. Vamos a rodar. Vamos. Y gracias, como siempre, a nuestro equipo productor, sí, a Edgar Domínguez, a nuestras familias, sí, que nos apoyan Isabel, a tener estos tiempos. Gishu, a Fernando, el vecino, el dueño de la casa que nos presta las luces. En general, este es un esfuerzo compartido. Entonces, muchas gracias a todos y sobre todo a nuestro invitado.